Gracias. Oh, bendito Dios, sí, Señor, tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria, Señor. Aquí estamos una vez más para establecer tu reino, para establecer tu pacto, para glorificar tu nombre, para estar unidos unos con otros en oración, en intercesión, estableciendo tu palabra para que todas las cosas tomen lugar así como tú lo has diseñado, así como está escrito, así como está en los cielos. Tu perfecta voluntad se cumpla aquí en la tierra a través de tu palabra. Te damos gracias en esta hora, Señor. Te entregamos este tiempo a ti, Espíritu Santo. Sé tú ministrando, sé tú hablando la palabra, sé tú, Señor, enseñándonos y glorificando a Cristo en esta noche. El servicio de oración, unidos los hermanos en Cristo Jesús. Así que bienvenido al martes de oración, a la casa Alfa y Omega, una casa, una iglesia de milagros, una iglesia apasionada por servir, una iglesia donde se habla fe en la palabra de Dios en Cristo Jesús. Te has conectado correctamente a hombres y mujeres de fe. Así que comparte este enlace, mándalo a tus familiares, a tus amistades, para que también reciban lo que emana de este servicio de oración, para que estemos unidos, para que declaremos la palabra, para que cosas pasen, para que conquistemos cada vez más el reino, la tierra, el territorio que Dios nos dio a nosotros. Amén. Así que comparte el enlace y una vez más, bienvenidos y muchas bendiciones a todos ustedes de donde quiera que nos estén viendo, de cualquier lugar aquí en Estados Unidos o en Latinoamérica, donde quiera que esta transmisión, este servicio llega a los hogares y a cualquier lugar del mundo. Amén. Hoy quiero compartir lo que es permanecer en Cristo, permanecer en su palabra. Jesús nos dijo en Juan 15:7: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Sabes? Desde el principio del mundo, desde que Dios creó a Adán, lo hizo perfecto, lo hizo para que permaneciera y estuviera conectado con Dios. Él lo hizo con autoridad y dominio. Él le dio autoridad y dominio sobre esta tierra. Adán prácticamente era el representante de Dios en esta tierra, el Dios de este mundo. Pero la desobediencia de Adán, cuando él desobedeció la palabra de Dios y no hizo conforme al mandato de Dios, entró el pecado en el mundo y le entrega legalmente esa autoridad y dominio a Satanás. Y se convierte entonces el Dios de este siglo, Satanás, como dice 2 de Corintios 4:4. Pero Adán era el representante de Dios. La escritura dice en Romanos que era la imagen de Cristo, el que iba a tener y el que debía tener el dominio, autoridad y poder en esta tierra. Pero Dios, que es rico en misericordia, Él nos dio el postrer Adán. Él envió a su hijo en forma de hombre, se despoja de sus poderes y viene a esta tierra a restaurar y a recuperar lo que se había perdido en el jardín del Edén. Así que por eso es que Jesús se conoce como el postrer Adán. Y la escritura dice que Jesús vino a recuperar lo que se había perdido. Cuando Jesús empieza su ministerio, Él dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Estábamos ahora adorando
Tuyo es el reino, Señor, tuyo el poder, tuya la gloria. Y oramos cuando hablamos el Padre Nuestro, porque los discípulos le preguntaron a Jesús: enséñanos a orar. Así que este tiempo de oración es tan importante, porque es la conexión que nosotros tenemos con nuestro Padre Celestial, a través de la palabra, a través de la oración, a través del nombre de Jesús. Y Él dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y estábamos, como dije, adorando: venga tu reino. Cuando los discípulos le preguntan: enséñanos a orar, Él les dice: Padre nuestro. ¿Por qué? Porque Jesús vino a reconectar a la familia que Dios había creado con su Padre de nuevo, a través de Jesucristo. Y entonces dice: Padre nuestro. Quiero, dice Jesús, que ustedes cuando oren se conecten como Él, Dios Todopoderoso, pero también como su Padre. Y que oren para que el reino de Dios se establezca aquí en la tierra, para que se haga la voluntad de Dios en tu vida y en mi vida y en nuestra familia. Así que es importante que nosotros entendamos, como dice Jesús: si permaneces en mí y mi palabra permanece en ti, pide lo que quieras. ¿Por qué? Porque si la palabra de Dios permanece en nosotros, vamos a conocer la voluntad de Dios. Porque aquí está la voluntad de Dios. Esta es su palabra. Este es el testamento que Él nos dejó, la constitución que Él nos dejó. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros de nuevo retomemos el territorio que se perdió y que está en manos equivocadas, está en manos de tu enemigo y de mi enemigo. Jesús dijo en Juan 10:10: el ladrón, el enemigo, Satanás, el ladrón, el que peca desde el principio, el que robó la palabra desde el principio, el ladrón vino para robar, matar y destruir. Pero yo he venido, dice Jesús, para que tengas vida, vida eterna, vida zoe, vida y vida en abundancia. Y esa es la palabra de Dios y la vida de Dios que tenemos nosotros que apropiarnos ahora que estamos en Cristo. Porque ahora en Cristo somos hijos de Dios. Fuimos perdonados, justificados por su sangre, para poder reconectarnos de nuevo con nuestro Dios. Mira lo que dice también Mateo 16:18. En Mateo 16:18, ahí Pedro reconoce a Jesús como el Mesías que había de venir. Y él le dice en el versículo 17, Jesús le dice a Simón: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué le reveló? Que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, el postrer Adán, que había de venir para reconciliar al hombre con Dios. El Mesías, el Hijo de David, el que iba a recuperar todo lo que el enemigo había robado. Y le dice: y yo también te digo ahora, Pedro, le cambia el nombre de Simón a Pedro, te digo ahora que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué roca? Pedro no es la roca es Cristo. ¿Sobre cuál roca? Sobre la roca de Cristo, el ungido y su unción, y esa revelación que el Padre le dio. Sobre esa revelación, sobre el Mesías, sobre su palabra, es que vamos ahora a edificar la iglesia, a edificar tu casa. Jesús dice que el que permanece en Él y en su palabra es como aquel hombre, y no solo que permanezca en Él y su palabra, sino que la haga, que la declare, que la hable, que la establezca, que la crea. Es como aquel hombre que edificó su casa sobre la roca. Sobre la roca. Así que es importante en esta noche, yo vengo a decirte que abras tu boca y declares la palabra. Que cada situación que el enemigo ha venido a robar, matar y destruir en tu casa, en tu finanza, tu familia, tus hijos,
lo que sea el ataque que ahora estás enfrentando, Jesús tiene la respuesta. Él tiene la solución. Él es la roca. Él es el escudo que nos rodea. Él es el que pelea nuestra batalla. Él es nuestro Dios y nuestro sumo sacerdote de nuestra confesión. Él vino a deshacer las obras del diablo, dice Primera de Juan 3:8. Yo te exhorto que declares la palabra. Busca qué dice Dios acerca de esa situación. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice la palabra? Si estás siendo confrontado con una enfermedad, con una dolencia, con cualquier cosa que sea atacando tu cuerpo. Jesús dice que Él compró tu cuerpo con su sangre. O sea que ahora tu cuerpo no es tuyo, es de Cristo. Porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Porque fuimos crucificados con Cristo y ahora ya no vivimos nosotros, sino Cristo vive en nosotros. Entonces háblale a tu cuerpo y ordénale que se alinee a la voluntad de Dios. Porque tenemos que establecer la voluntad de Dios. Y la Escritura dice que su voluntad es que seamos prósperos en todo, que tengamos salud y que conozcamos y crezcamos en el conocimiento de quienes somos ahora en Cristo. Debemos de permanecer en Él y en su palabra. Jesús dijo antes de irse, de ascender, Él dijo: velar y orar. Velar y orar. ¿Para qué? Para que podamos tener victoria, para que no caigamos en tentación, para que estemos fortalecidos en el poder de su fuerza, para que podamos venir contra todo ataque del enemigo. La Escritura dice: someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Él huye despavorido, pero lo primero es someterse a Dios. Someterse a Dios y a la autoridad de su palabra. Creer la palabra, creerla en fe. Y así nosotros mantengamos firmes sin variar, sin fluctuar nuestra profesión de fe. La pelea del cristiano es la pelea de la buena batalla de la fe. El diablo fue vencido, mi hermano, mi hermana. Él fue derrotado por Jesucristo, por la sangre de Jesús. La Escritura dice en Hebreos que Él venció la muerte, que Él le quitó las llaves, que Él ahora tiene las llaves del Hades, de la muerte, y que las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia. Y eso somos tú y yo. Y en Mateo, allí donde estaba leyendo, dice: tú eres Pedro, volviendo a la Escritura que estábamos en Mateo 16, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Mire qué impactante es esta palabra. A ti, dice el Señor, a ti, sí, a ti que me estás viendo, a ti que te has conectado, a ti que has creído en Cristo, que lo has recibido como tu Señor y tu Salvador. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Así que, ¿qué es lo que atamos? Atamos toda obra del diablo, le prohibimos, la cancelamos, la anulamos, establecemos y desatamos la palabra, desatamos el poder de Dios, desatamos los ángeles de Dios que se mueven con la voz de la palabra en tu boca. Los ángeles solo se mueven a la voz de la palabra. Entonces, cuando hay un ataque en tu vida, habla la palabra. Establece qué dice Dios, y esa palabra llena de unción y de poder cambia la situación. Pero quizá a veces no es automático. Tienes que permanecer. Permanencia, la oración. ¿Estás estableciendo la palabra? ¿Estás teniendo tiempo con Dios? ¿Estás teniendo intimidad con el Espíritu Santo? Porque es en su presencia que hay poder. Es en su presencia que nosotros nos llenamos y tenemos
la victoria, porque es allí donde Él te revela, donde Él te dice lo que tú tienes que hablar, qué escritura va a vencer ese gigante que está levantándose contra ti. Así que en el nombre de Jesús, yo en esta noche he venido a declarar y a establecer la palabra de Dios. Padre, tu palabra es vida, tu palabra es poder. Nosotros estamos unidos en fe creyendo tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, tú dices que si permanecemos en ti y tu palabra permanece en nosotros, lo que pidamos será hecho. Padre, gracias, porque en el nombre de Jesús establecemos que tú, Señor, te llevaste toda enfermedad y toda dolencia, que por la herida de Jesús fuimos nosotros curados. Nos abrazamos a esa palabra, nos paramos firmes sobre la roca, sobre esa palabra, y venimos contra todo ataque de enfermedad en el nombre de Jesús, y le ordenamos que tiene que huir. Satanás, estás atado en el nombre de Jesús. Te prohibimos, cancelamos toda obra tuya, cancelamos todos tus planes y tus maquinaciones. En el nombre poderoso de Jesús, venimos anulando todo decreto, todo reporte médico, todo aquello que ha venido contra tu salud, contra tu casa, contra tu familia. Venimos anulándolo ahora en el nombre de Jesús. Establecemos la palabra, establecemos vida, establecemos poder, establecemos armonía y salud en nuestras vidas y nuestros hijos y nuestra casa. En el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te doy gracias porque esta palabra está corriendo, está velozmente llegando a los hogares, para que la persona abrace la palabra, abrace estas promesas y las establezca en su vida, para que vean la victoria, para que el diablo huya de sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Jesús dijo: en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre pondrán manos sobre los enfermos y sanarán. Así que yo hablo la vida tuya, el ADN de Cristo, el poder de Dios en ese hogar, en esa casa, en esa situación. Sea tu poder trayendo vida a esa situación y deshaciendo las obras del diablo. En el nombre poderoso de Jesús, levanta tus manos y adora al Señor. Y enseguida regresamos. Adóralo en acción de gracias. Recibe la vida de Dios y el poder de Dios ahí donde tú estás. En el nombre poderoso de Jesús.